Nuestra historia comienza en Alstaten, Suiza, con un puñado de productos de inmejorable calidad. El sueño fue creciendo y con él cruzamos fronteras de innovación tecnológica, geográficas y generacionales. Con la vocación de servir a la comunidad odontológica con productos de calidad que contribuyan a la salud bucal de sus pacientes, alcanzamos grandes resultados y hoy estamos presentes en más de 180 países del mundo. Nuestro liderazgo en Latinoamérica y el Caribe se basa en 3 pilares: productos confiables e innovadores, el mejor equipo de distribuidores de la región, que nos vincula con odontólogos de 27 países, y una historia de interrelación con las escuelas odontológicas, hoy denominada Colten School Program, que dio origen al foro educativo Colten School e-Forum, una plataforma e-learning y un puente de comunicación entre las escuelas y la comunidad odontológica latinoamericana. Nuestra contribución a la educación continua y evolución profesional de los odontólogos de cada rincón de la región. Unimos Latinoamérica con el resto del mundo, sirviendo a cientos de universidades, miles de odontólogos y millones de pacientes. En Colten sentimos a Latinoamérica como un todo, una región única, diversa, pujante y entrañable. Porque en Colten somos Latinoamérica. Muy buenas tardes. Muchas gracias, doctor Marcelo. Para mí es un placer poder estar con ustedes. Los felicito por la excelente organización. Los felicito por querer siempre motivar a los colegas y mejorar la salud, en este caso, de toda Latinoamérica. Quisiera comenzar agradeciendo a Dental Medrano, a Coltene, a todo el equipo Coltene, a Julieta, Lucas, Sander, que está en Argentina, Diana, que está, creo que está en México. Y sí, gracias a ellos veo que la organización está excelente. Antes de comenzar quisiera pedirles tal vez disculpas por si mi español no es tan correcto. Vivo en el Brasil y entonces el portugués está en mi cabeza, entonces en algunos momentos voy a intentar siempre de buscar sinónimos para poder encontrar la palabra exacta y poder transmitir lo más claro posible. Quisiera saber si estoy hablando y me están escuchando. Sí, Eliseo, se escucha perfecto. Muchas gracias. Entonces, para comenzar, como les comentó el doctor, mi pequeño currículo, más que todo esto es algo protocolar. En sí, soy un simple dentista que me dedico 70% a mi consulta y el resto me dedico a esta parte que es compartir y demostrar un poco mi forma de pensar, mi filosofía de la odontología. Entonces, hoy voy a mostrarles una forma más, mi forma de hacerla, una llave más, me gusta mucho decir, una alternativa más de tantas que existen para llegar a obtener el resultado que queremos, que es longevidad y también satisfacción de los pacientes. Entonces, quisiera dejar bien claro que no existe una forma única, que la mía no es ni la mejor ni la peor.
es solo una forma más de tantas que existen. Entonces, me gusta mucho utilizar esta palabra alternativa antes de comenzar todas las pláticas para compartir un poco cómo es que yo veo y entiendo la odontología en base a mi experiencia y en base a la ciencia. Entonces, el día de hoy intenté hacer una pequeña plática de 2 horas, 1 hora y media más o menos, hablar una parte de la parte de caries anteriores directas. Tengo la suerte de tener varios temas. Espero algún día poder encontrarlos en cualquier lugar de todo el continente y poder dictar y compartir con ustedes los diferentes temas que he podido tener en estos años, y espero que ustedes el día de hoy se lleven con algo bastante nutritivo para su práctica diaria. Entonces, doctores, muchos me preguntan, Eliseo, ¿cuál es la técnica restauradora más ideal? Antes de elegir la técnica, sea directa o indirectas, sean con laminados cerámicos o coronas totales, tenemos que tener en cuenta varios factores. Uno de los factores sería invasividad, otro sería reversibilidad, tiempo, y también tenemos dificultad. Desde mi punto de vista, todos los tratamientos odontológicos tienen una dificultad alta, ¿sí? Si vemos la invasividad, las resinas compuestas, sí, ellos tienen son menos invasivos que las indirectas. Reversibilidad, las resinas compuestas tienen una ventaja por poder repararlas, porque son bien reparables comparándolos con las indirectas. Y tiempo de trabajo, directas se lo puede hacer en consultas más cortas en comparación a las indirectas, que dependeríamos de laboratorios. Y muchos me preguntan qué opino sobre las coronas totales. Sí, hoy en día no hay necesidad de hacer desgastes para abrazar la preparación, para abrazar el diente, ya que hoy en día existe la adhesión. Desde mi punto de vista, desgastar para hacer coronas totales hoy en día es totalmente desnecesario. ¿Por qué? Porque vemos que existe un desgaste de hasta 72% del diente. Intentamos siempre evitar desgastar esa cantidad en algunos casos. Entonces, desde mi punto de vista, yo como clínico solo hago coronas totales en el caso de que tenga que repetirlas, pero iniciar un tratamiento pensando en hacer coronas hoy en día lo veo muy desnecesario, por cuestión que la adhesión ha superado nuestras expectativas. Se ha demostrado numéricamente que la adhesión no es necesaria hacer un abrazamiento o un desgaste desnecesario que se hacía antes, cuando utilizábamos materiales no adhesivos como el fosfato de zinc o el ionómero de vidrio para la cementación. Entonces, cuando vamos a elegir nuestra técnica, tenemos que tener en cuenta cómo se comportan los materiales. Durante mi posgrado, que estuve 2 años solo en laboratorios, me enfoqué en intentar de ver cómo se comportan los diferentes materiales y si eso se lo pueden comparar en boca. En esa época, hacíamos todo tipo de pruebas para ver si existía una similitud en la boca. Veíamos cómo era su resistencia, cómo se comportaba mecánicamente y también cómo tenían su longevidad, si su longevidad se mantenía con la estética suficiente o no. Entonces siempre tenemos que tener en consideración y conocer los materiales restauradores que vamos a utilizar. Entonces, tener en cuenta que estos factores siempre van a ser determinantes. Desde mi punto de vista, la habilidad del operador, que es qué tan hábil es el clínico, creo que es uno de los factores más importantes, porque si el clínico tiene mayor habilidad, consigue ofrecer
más alternativas de tratamientos para sus pacientes. Entonces, yo creo que el conocimiento del material, dificultades clínicas, dificultades técnicas y la habilidad del operador serían los factores que determinarían cuál técnica utilizar, o directas o indirectas. Ahora vamos a hablar más que todo de directas, caries directas, en este caso resinas compuestas. Muchos preguntan cuáles son las indicaciones. Lo que dicen los libros, los profesores, ellos indican que la técnica de restauraciones directas sean en casos de cierres pequeños, cierre de diastemas pequeños, problemas aislados, restauraciones estéticas, pequeñas modificaciones de forma, pequeños cambios de colores, finalizaciones ortodónticas. Estos son algunas de las indicaciones que los autores mencionan. No sé si ustedes se dan cuenta que la mayoría dicen pequeños. ¿Por qué? Porque los autores de libros, los profesores saben la falta, la poca habilidad que los clínicos tenemos. Por eso evitan que nosotros seamos muy osados y hagamos extensas restauraciones. Pero yo conozco muchos dentistas muy hábiles que hacen rehabilitaciones completas, reconstrucciones completas con resinas compuestas, y sí tiene una longevidad bastante interesante. El día de hoy vamos a hablar de estos tópicos, definir el objetivo del tratamiento. Vamos a hablar de cuánto necesitamos de espacio para cumplir nuestro objetivo. Si es solo cambiar forma, si es cambiar forma y color, o cambiar forma y color en dientes pigmentados. Siempre vamos a intentar de motivar a los clínicos para que comiencen a entender sus resinas compuestas, clasificarlas según el valor. Vamos a hablar en detalles qué es el valor y cómo poder clasificarlas. Entonces, en algunos casos que son extensos, yo sé que muchos colegas hoy en día en Latinoamérica, tuve la suerte de conocer varias ciudades y varios países, veo que hay una gran demanda de los pacientes, por ende los clínicos están ofreciendo los famosos diseños de sonrisas, que son cambios drásticos en el sector anterior. En el caso de que se hagan cambios grandes, sí, recomiendo que se haga una planificación previa, ya sea digital o ya sea analógico, sea con fotografías o sea con filmaciones, para trazar líneas y comenzar a entender y buscar la simetría entre los dos lados opuestos, porque la estética es muy subjetiva, pero que existe algo que es muy abstracto, que es la simetría. La simetría no hay cómo poner la subjetividad. Entonces, con estas líneas podemos ver si escoger el lado que menos se va a hacer cambios, intentar de mejorar esa región y después buscar la simetría en base a estas líneas. Entonces, simetría, yo creo que en la odontología moderna siempre tenemos que comenzar buscando el aspecto facial primero, después los dientes y finalmente la oclusión. Entonces, es un conjunto que buscamos para buscar la simetría, y la estética va a ser más que todo un desfecho de todo lo que estamos buscando. Sí, existen varios métodos para buscar la simetría. Existen varios métodos para comenzar, para que nos den un punto de partida por donde comenzamos. Existen algunos, podríamos decir, instrumentos que nos pueden ayudar a ver el grosor o la altura o el ancho de nuestras futuras restauraciones, para nosotros, en base a eso, comenzar a hacer una planificación para saber cuánto vamos a aumentar, en dónde vamos a aumentar. Hoy en día, gracias a la tecnología, gracias a la digitalización, conseguimos hacerlo en computadoras y planificarlos y poder
ver si estamos en el camino correcto, si estamos llegando al objetivo que queremos, que es cambiar la forma y el color de los dientes. Y muchas veces me parece muy interesante probarlos dentro de bocas. Hacemos una técnica de, algunos le llaman como mock-up, sería más que todo una técnica de ver si existe la posibilidad de chequear si estamos en el camino correcto. Esta técnica siempre les recomiendo que se lo haga a una distancia para demostrar al paciente que sea una distancia social de 1 metro para que pueda verse el conjunto. Como les comenté, la estética comienza desde el rostro, no solo los dientes, y para saber si el punto de partida es el correcto. Entonces, esta técnica es bastante interesante, es una técnica de demostrar al paciente si estamos en el camino correcto y también para ver la aprobación. Pero al mismo tiempo es una técnica que tiene doble filo. ¿Por qué? Porque muchos colegas, muchos pacientes, especialmente en Brasil, cuando uno ofrece y después no lo cumple, se hace bastante complicado. Entonces, mucho cuidado al utilizar esta técnica de demostrar al paciente, porque a veces puede haber algún, el paciente puede esperar algo y ustedes no le pueden entregar eso. Y más que todo, como esta prueba se la hace con un material bisacril y está todo pegado juntos, no se va a ver la diferencia entre un diente y otro y se ve muy blanco. Entonces los pacientes, muchos reclaman sobre eso. Entonces siempre hay que tener en cuenta que tenemos que explicar a los pacientes las limitaciones que tiene esta técnica de demostrar al paciente su planificación. Sí, yo en todos los tratamientos estéticos, cosméticos, intentamos hacer este procedimiento cosmético. Desde mi punto de vista es totalmente cosmético, sí, y también psicológico. Yo creo que ayuda bastante a que podamos llegar a encortar los pasos. Cuando yo digo encortar los pasos significa que si nuestro objetivo es llegar a ciertas tonalidades, cada tonalidad va a ser un paso. Mientras más cerca nos llegamos al objetivo, menos espacio vamos a necesitar. Entonces sí, procedimientos estéticos, como por ejemplo estos clareamientos, van a ayudar a encortar el paso. En casi todos los casos yo lo hago y lo recomiendo siempre que lo hagamos para poder encortar los pasos, para llegar más, con menos cantidad de material al resultado final. Entonces, doctores, claramiento, siempre intento de que sea recomendado al paciente y después de claramiento comenzamos a hacer nuestra técnica restauradora. En este caso, va a ser una técnica restauradora directa con resinas compuestas. Existen varias formas de escoger el color. Desde mi punto de vista, desde mi experiencia, creo que la técnica acá en Brasil la llamamos técnica de botones. Colocamos en las regiones que creemos que son las masas que son y polimerizamos con una cantidad de 0,3 a 0,7 en cada región y polimerizamos siempre con el paciente con los dientes bastante húmedos, ¿sí? Intentar de escoger estos colores antes de que se haga algún tipo de anestesia, ¿sí? Para evitar que se deshidrate o que cambie un poco la coloración. Desde mi punto de vista, esta es la técnica más interesante para ver el color y en base a nuestra planificación que hicimos, que fue un encerado o un encerado puede ser digital o analógica, hacemos una llave palatina, con una silicona palatina para poder comenzar a estratificar de palatino hacia vestibular, de palatino hacia vestibular.
siempre comenzamos a estratificar de palatino hacia vestibular. ¿Existen otras formas? Me imagino que sí. Hasta el día de hoy creo que es la forma más pedagógica y técnicamente fácil para poder hacer este tipo de restauraciones, de estratificación. Sí, en la mayoría de los casos intento de aislar. El aislamiento absoluto yo creo que hoy en día es algo indispensable, pero hay que tener mucho cuidado porque existen algunas contraindicaciones también, como por ejemplo aquellos que son alérgicos al látex, a menos que utilicemos los hipoalergénicos de la Coltene, que me parecen muy interesantes, aquellos que tienen respiradores bucales, claustrofóbicos, pacientes que tienen algún trastorno mental también, es un poquito complicado, pero sí, en la mayoría de los casos, siempre que es posible, intento de hacer un aislamiento absoluto o aislamiento relativo. ¿Por qué? Porque esto me va a ayudar a controlar la humedad, evitar que la saliva con bacterias entre en contacto con el substrato donde me pueda interferir, ya sea en la adhesión, ¿sí? Y también para evitar el sangramiento. Y desde mi punto de vista, la focalización, la visibilidad, se enfoca totalmente en los dientes. Cuando tenemos el color rojo, que es la encía, nos hace desfocar un poco de lo blanco y amarillo y lo marrón, que es el diente. Entonces, uno se enfoca más, ve más detalles y sí, doctores, no lo voy a negar, no es tan fácil hacer aislamiento absoluto. Cada vez se me hace menos difícil, pero una vez que lo hago, una vez que ya está aislado, todo se hace más fácil, les podría comentar. Tal vez durante el aislamiento sea un poco más complejo y una vez aislado se hace un poco más fácil. Puede ser relativo o absoluto. Desde mi punto de vista, sí, absoluto. Siempre que es posible lo recomiendo. Yo sé que muchos colegas, como yo, por ejemplo, a veces se me hace un poco más fácil o más rápido el relativo. En el caso de los que lo hagan, pueden colocar, como estoy colocando aquí, un pequeño gusanito, se podría decir, de teflón, para evitar que el fluido crevicular salga durante la técnica restauradora, ¿sí? Si ustedes me preguntan, ¿podría utilizar hilo de retractor? Yo les recomendaré, en el caso de que utilicen, vean muy bien el biotipo periodontal de la encía y al mismo tiempo vean si el surco es muy profundo e intenten de evitar hilos retractores que sean muy finos, porque una vez que este hilo retractor se contamina o se mezcla con el adhesivo, se le hace muy difícil de removerlo. Por ese motivo, yo utilizo teflón, lo hago un gusanito y lo empaqueto en el surco gingival. Ustedes pueden ver que utilizo siempre en posteriores unos clamps que sean de anclaje para que esto evite que se salga con el arco completo. Sí, doctores, existen clamps diferentes que tienen funciones diferentes. Siempre tenemos que tener en consideración que estos clamps intenten de cumplir su función. Tenemos los famosos brinkers, que son más utilizados para cementación o para clase 5, se podría decir, y en la mayoría de los casos de la marca Coltene, yo utilizo estos que están viendo ustedes, estos 4, en casi todos los casos lo utilizo para anclaje posterior, anclaje distal. Siempre tenemos que tener en consideración que nuestro clamp intente de estar la parte activa por debajo de la línea del ecuador y siempre lo probamos antes. Y para pacientes que tengan un poco erupcionados los dientes, intentamos utilizar aquellos que tengan unos dientes que sean un poco más inclinados hacia cervical, porque sí, yo creo que
no solo a mí, a muchos le han pasado que al momento de colocar los clamps, si el clamp no tiene los dientes inclinados para abajo o no tienen el brazo bastante retentivo fuerte, al momento de colocar el clamp, yo creo que a muchos le han pasado que se salen porque no tienen esta estabilidad o esta fuerza para poder retener el líquido de goma. Entonces, doctores, siempre recomiendo clamps que sean con los dientes ligeramente para abajo, siempre identificar dónde está la línea del ecuador para que el clamp se quede trabado por debajo, y de esta forma podemos evitar que los clamps o que las grapas se vuelen al momento de hacer este tipo de aislamiento. Personalmente me gustan mucho utilizar los clamps que son sin alas para, en este caso, que es restauradora. ¿Sí? Entonces, una vez que hacemos nuestro aislamiento, tenemos, ya sea relativo o sea absoluto, tenemos nuestras llaves palatinas, comenzamos a estratificar de palatino hacia vestibular con nuestra guía, nuestra llave palatina, para poder estratificar y poder colocar las masas y las cantidades exactas en cada región. Yo siempre comento que la adhesión es un proceso adhesivo, es todo un sistema. Comenzamos siempre intentando de abrir los prismas del esmalte, ya sea con un tipo de abrasivos, con fresas o con discos. Abrimos los prismas del esmalte para que el ácido fosfórico consiga crear un buen padrón de grabado y después poder hacer nuestra adhesión, ¿sí? Entonces la estratificación siempre va a ser de palatino hacia vestibular. Esto lo voy a repetir en toda la charla porque es la clave de la estratificación para saber colocar la cantidad y el color exacto en cada región. Hacemos toda nuestra estratificación paso a paso y siempre recomiendo que se utilicen este tipo de tiras de poliéster, bandas de celuloides, para poder hacer para poder aumentar en casos proximales, y siempre empujamos hacia palatino. Estas tiras les recomiendo siempre que una vez utilizadas, no reaprovecharlas, y cada vez que se utilizan se la tenga que descartar. Y sí, existen algunos casos que hacemos la estratificación o hacemos cierre de diastemas y entra en contacto con la papila. En el caso de que una resina entre en contacto con la papila, tenemos que dejarla ultra, súper pulida para evitar que exista algún tipo de acúmulo de bacterias y la encía pueda vivir inflamada. Entonces, siempre que es posible, intentamos de dejar lo más pulido posible todas las resinas que van a entrar en contacto con las encías. Después hacemos nuestra técnica de acabado y pulido y tenemos el resultado final. Entonces, doctores, siempre que hacemos estratificaciones, siempre que hacemos restauraciones directas bastantes grandes, yo recomiendo que se haga una planificación previa. Si es posible hacerlo, sí. Siempre tenemos que buscar simetrías y saber por dónde comenzar, por dónde aumentar. Todo esto va a ser en base a la planificación. Y con esa planificación vamos a poder tener una llave palatina de silicona para poder acrecentar, para poder aumentar, para poder estratificar de palatino hacia vestibular, de palatino hacia vestibular. El secreto siempre va a ser intentar de colocar las cantidades ciertas y en el lugar cierto para poder acertar el color. Estratificamos para poder acertar el color. Entonces, esta estratificación, desde mi punto de vista, es más controlable hacerlo de palatino hacia vestibular. Doctores, yo creo que todos ustedes concuerdan conmigo que el diente no es monocromático, es policromático, y en cada región existen diferentes opacidades o translucidez o colores diferentes. Yo creo que ustedes
concuerdan conmigo que siempre para cervical va a ser ligeramente más opaco y para incisal ligeramente más translúcido. Entonces, autores, yo comenté estos términos que van a ser los puntos claves para esta pequeña plática de una hora y media. Opacidad y translucidez. Muchos me preguntan en el liceo, ¿la transparencia existe en los dientes? La transparencia no existe en los dientes. ¿Por qué? Porque la transparencia es cuando la luz choca el objeto y pasa por completo. Esto nunca sucede en la boca, porque siempre que la luz choca el objeto, se difumina, se modifica. Por ese motivo es translúcido el diente. Y siempre en incisal va a ser ligeramente más translúcido y en cervical ligeramente más opaco. Opaco cuando la luz choca y regresa por completo. ¿Sí? Entonces, estos términos van a ser claves para poder entender esta pequeña plática que vamos a presentar. Entonces, doctores, siempre tenemos que tener en consideración que también existen otros factores como la opalescencia o la fluorescencia. Desde mi punto de vista, estos son muy interesantes. Yo creo que son muy teóricos, pero difícilmente yo creo que los clínicos acostumbran a elegir el color según su opalescencia o su fluorescencia. La opalescencia es una propiedad óptica que por naturaleza, todas las resinas compuestas tienen. Sí, la fluorescencia, sí, algunas marcas son bastante diferentes, pero desde mi punto de vista difícilmente el clínico elige o compra las resinas compuestas por estas propiedades ópticas. Muy interesante, pues desde mi punto de vista no son los factores determinantes para poder elegirlas. Y existen otros términos que pacientes y colegas, algunos, comentan siempre que son brillante y claridad. ¿Qué tan claro está el diente? ¿Qué tan brillante está el diente? Esto va a depender siempre de la luz y de la superficie. Cuando hablamos de brillante, esto va a depender de qué cantidad de luz que refleje y también de qué tan pulido esté la superficie. Esto independiente del color de la resina, ¿sí? Y la claridad, una vez más, es dependiente 100% de la luz. Entonces, estos términos tenemos que tener mucho cuidado y tenemos que entender que el brillo, tal vez, el brillante, qué tan reluciente es, va a depender qué tan pulida esté nuestra superficie. Entonces, estas propiedades, estos términos son muy, muy importantes antes de comenzar a hablar del color en sí. Y sí, doctores, tenemos una confusión muy grande porque muchas marcas tienen diferentes nomenclaturas. Aquí ustedes pueden ver que existen algunos que utilizan todavía la palabra esmalte, la palabra dentina, otros utilizan la palabra body o cuerpo, ¿sí? Entonces, algunos no utilizan la palabra esmalte, como podemos ver aquí Coltene, pero la gran mayoría utilizan esta nomenclatura, que es la nomenclatura Vita para los colores. Ustedes muchos se deben preguntar qué es la letrita y qué es el numerito. La letrita es el color en sí, es la matiz. Está comprobado que el 80% de los dientes de los seres humanos es A, y la saturación, que es el numerito que está aquí al lado, es qué tan saturado va a ser, qué tan intenso va a ser ese color. Y también tenemos el famoso valor, que es qué tan opaco o qué tan translúcido es ese material. Entonces, estas nomenclaturas, estas palabras de esmalte de dentina nos hace tal vez confundir mucho. Yo sé que muchos colegas, yo también sufría mucho para escoger color porque cada marca es diferente.
cada nomenclatura que elige cada marca es diferente. Pero para poder entender esta parte del color, muchos me preguntan cuál es el color más utilizado. Como les comenté, A, que es el color universal, que es el marrón. Sinceramente, yo siempre comento a mis colegas, si me preguntan cuál color elegir, comiencen con el A, porque ya sabemos que el A es el 80%, y si no es A, generalmente es B. Entonces ya tenemos claro el matiz. El matiz yo creo que quedó claro que si no es A, es B. Y también tenemos otra, el croma, que va a ser la saturación. Generalmente siempre en cervical es más saturado. Entonces, si el cuerpo es A1, en cervical va a ser A2. Y generalmente en dientes, en pacientes un poco más adultos, va a haber más saturación. Entonces, pacientes más adultos, ya comenzamos con una saturación un poquito más alta. Entonces, yo creo que quedó bastante claro matiz y croma. Pero ahora el valor, que es lo más complicado, que es la opacidad y la translucidez de la resina compuesta, que es lo que nos va a hacer complicar un poquito más a nosotros. Entonces, existen varias nomenclaturas. Me refiero a varios nombres diferentes que las marcas deciden utilizar para las ventas de sus productos. Miren, aquí tenemos algunas marcas que utilizan la palabra dentina esmalte translúcidos. Otros utilizan la palabra dentina cuerpo esmalte translúcidos. Y muchas marcas tienen otras nomenclaturas que son pigmentos opacificadores, dentina de alta opacidad, dentina cuerpo, esmalte semitranslúcidos, translúcidos. Esto nos hace confundir mucho más. En base a eso, y en base a mi experiencia laboratorial, comencé a crear mis pequeñas muestras de todas las resinas que yo tengo, y comencé a crear pequeñas muestras de 0,3 a 0,7 milímetros. De 0,3 a 0,7 milímetros. Comencé a hacer pequeñas muestras para poder identificar y poder ver qué tan opaca o qué tan translúcida era mi resina. Independiente si es A1, A2, A3, B1, independiente del croma, independiente del matiz, estamos hablando de simplemente valor. ¿Qué tan translúcido o qué tan opaco es el material? Entonces comencé a darme cuenta, algo muy interesante, que siendo dentina, la palabra dentina estaba en cada jeringa de diferentes marcas, hice la muestra y me daba cuenta que algunas dentinas eran más opacas y otras eran menos opacas, utilizando la misma palabra. Y me di cuenta que algunos esmaltes eran más translúcidos que otros. Y sí, ustedes pueden ver que es una pequeña rampa, es una pequeña muestra de 0,7 a 0,3. Entonces me fui dando cuenta que a partir de cierta cantidad comienza a opacar. A partir de cierta cantidad comienza a translucir. Y los trans, lo mismo. Los trans, me di cuenta que algunos trans son ligeramente más translúcidos y otros son menos translúcidos. Esto también depende de qué, de la cantidad. Entonces, en base a estas muestras y en base a la gran inquietud que tuve en estos 10 años que estoy compartiendo, transmitiendo la parte de odontología, las preguntas que me hacían los colegas, que decían, algunos esmaltes son diferentes que otros esmaltes de otras marcas. Y sí, pero no sabían por qué. Entonces, por eso es que decidí hacer estas pequeñas muestras. Y me fui dando cuenta, no sé si pueden ver este video, que ciertas resinas en cierta cantidad comienzan a crear su función. Entonces, si yo me pongo a pensar, cada resina tiene una función.
La dentina, cada resina tiene una función. La dentina, ¿cuál es su función? Su función es opacar. El translúcido, ¿cuál es su función? Es translucir, es dejar que el de atrás aparezca. Y ahí comienza a ver, ¿a partir de qué cantidad comienza a opacar? Porque si yo quiero colocar el famoso dentina, es para opacar. Entonces, ¿cuánto tengo que colocar? Y ahí me fui dando cuenta que algunas dentinas opacaban con menos cantidad y otros con más cantidad. Algunos translucían con poca cantidad. Otros no translucían nada. Entonces, me fui dando cuenta que la cantidad era muy, muy importante. Y sí, comencé a hacer esto, comencé a crear mi propia, crear mi propia escala con mis resinas que tengo en el consultorio. Yo sé muy bien que todos nosotros tenemos una enfermedad muy grande, que es de compradores compulsivos. Nos gusta comprar todo tipo de resinas en cualquier evento. Y sí, una vez que compramos, no sabemos en qué momento utilizarlas. Entonces, por eso, doctores, hoy en día siempre recomiendo que hagamos estas pequeñas muestras. Estas muestras va a hacer que usted pueda clasificar su resina si está más translúcida o más opaca. Si ustedes me preguntan algunas marcas, yo les podría decir tal vez qué me parece cierta marca. Me parece que las dentinas de ellos son ligeramente más opacas, otros son, los esmaltes de ellos son ligeramente más translúcidos, porque muchas veces, doctores, algunos esmaltes se parecen a dentina de otra marca. Entonces, esto creó una gran confusión. Por ese motivo, yo recomiendo que todos los clínicos y siempre los doctores, los clínicos, los amigos que hacen el curso, hacemos los cursos, ellos les recomiendo que traigan sus resinas y en base a sus resinas creamos las recetas, porque cierta marca tiene diferente función con espesor diferentes. Entonces, doctores, este pequeño pastillero se los recomiendo e intentemos de crear nuestras propias muestras para saber con cuánto va a comenzar a opacar o con cuánto va a comenzar a traslucir el material. Ah, doctor, ese, lo primero que me dicen, me da mucha pereza. Bueno, entonces yo creo que se van a continuar confundiendo porque la palabra dentina y esmaltes nos hace confundir más. Entonces, doctores, me pareció muy interesante que existen varias nomenclaturas, como ustedes pueden ver, términos, pigmentos opacificadores, dentina cuerpo, esmalte translúcido. Para ser más didáctico, 5 años atrás, yo comencé a colocar otros nombres, términos didácticos, como dentina opaca, dentina, esmalte cromático, acromático y translúcidos. Y me fui dando cuenta que confundió más. Antes que lancen Everglow, ya comencé a utilizar estas palabras opaco, cuerpo y translúcido, que me parece que son las palabras claves y que a partir de ahora yo quisiera decir a los colegas, comencemos a utilizar estas palabras y evitar de utilizar la palabra dentina y esmaltes. Tratar a las resinas compuestas como resinas compuestas. Opaco, cuerpo y translúcido. Opaco, cuerpo y translúcido. Y como les comenté, doctores, la saturación, mientras más jóvenes, menos saturados, mientras más adultos, más saturados. Generalmente, no en todos los casos, pero la gran mayoría es así. Esto es ya saturación. Entonces, como estamos hablando, doctores, de valor, qué tan opaco y translúcido es el material, esto va a depender
de la cantidad que coloquemos también. Y tenemos que entender la función de cada resina, Entonces, doctores, vamos a olvidarnos de todas estas palabras y vamos a utilizar a partir de ahora las palabras opaco, cuerpo y translúcido. Y comenzamos a estratificar siempre horizontal, de palatino hacia vestibular. Entonces, doctores, aquí les coloco una pequeña receta que no es una receta clara. ¿Por qué? Porque yo no sé cuál resina usted tiene en su consultorio. Generalmente los participantes que están en nuestros cursos traen sus propias resinas y comenzamos a identificar con cuánto opaca su resina. Entonces, uno que ya ve que con cierta cantidad opaca, sabemos cuánto utilizar en esa región. Cuerpo y translúcido, con cuánto trasluce, ¿sí? Entonces, doctores, esto va a depender mucho de cuáles resinas tengan en sus cajones y ustedes puedan entender cuál es la función de cada resina. ¿Cuál es la función de cada resina? Sí, doctores, 50% de los casos, 60% de los casos, con cuerpo conseguimos restaurar, pero en casos más complejos, en el otro 50%, utilizamos estos 3 colores, o se puede decir estas 3 familias de colores. Entonces, doctores, tenemos que entender cuál es la función de cada resina y para qué vamos a utilizar cada resina. La parte palatina, que va a ser, en algunos países le dicen la concha palatina, o la superficie palatina, él nos va a dar una resistencia. ¿Por qué? Porque es el primer lugar donde se tienen fracturas. Entonces, intentar elegir resinas que sean con alta carga y que tengan translucidez en el caso de que ustedes quieran crear un efecto gris. El cuerpo, después, o tal vez el color en sí, el opaco que vamos a colocar aquí, ¿cuál va a ser? ¿Cuál es su función? Bloquear la luz, crear saturación, dar el color en sí. Efectos, vamos a hablar más adelante, que son los pigmentos que se colocan en incisal, y tenemos la última capa, que va a ser la capa vestibular. ¿Para qué vamos a colocar? Vamos a colocarlo para que cree un brillo, para que cree una translucidez, para que deje aparecer el que está atrás, el antecesor, ¿sí? Entonces, tenemos que entender la función de cada resina. Entonces, doctores, yo sé que muchos de ustedes vieron la cantidad. Yo puse 0,3, 0,7, 0,5. Son muy difícil de poder controlarlos y desde el punto de vista pedagógico, como alguien que está capacitando, yo creo que era muy difícil transmitir la cantidad. Por ese motivo, me fui dando cuenta que veía que las resinas tienen un mango, un cabo, o donde se gira una manecilla, y generalmente o son cuadradas, en este caso el coltén es cuadrada, o son en forma de aleta, y comencé a darle una vuelta dejándolo antes al ras y para ver qué cantidad salía. Me fui dando cuenta que la gran mayoría salía la misma cantidad. Entonces, al momento de removerla, hice una pequeña carilla para vestibular de un central, más o menos 2 centímetros de alto y 1 centímetro de ancho, y polimerizaba, y me fui dando cuenta que la gran mayoría, una cara oclusal, una cara vestibular de un anterior superior, daba 0,5. Entonces concluí, en base a esta pequeña investigación que hice en el consultorio, ¿sí? Esta pequeña práctica que hice para poder demostrar pedagógicamente que una vuelta completa da 0,5 en toda una cara vestibular, que media vuelta completa da 0,5 en la mitad y un cuarto de vuelta da para
exactamente 1/4 de un central superior. Esto, si usted me pregunta, entonces, Liceo, para un lateral, ¿cómo sería? Para un lateral, el tamaño de un lateral generalmente es la mitad de un central. Entonces, si quieren colocar 0,5 vestibular de toda una cara de un lateral, con media vuelta lo van a conseguir. ¿Sí? Entonces, esto lo hacemos más que todo para pedagógicamente. Yo sé que muchos colegas todavía se les hace un poco difícil saber la cantidad, pero de esta forma se puede entrenar el ojo para poder saber la cantidad en cada región. Entonces, yo creo que quedó aquí resuelto cómo poder saber la cantidad y poder colocar la cantidad exacta en cada lugar. Entonces, doctores, ahora voy a entrar a la parte de los casos clínicos. Doctores, quisiera invitarlos. Yo vivo en el Brasil y sí, estamos siempre con algunos cursos. Tenemos un estudio de grupo aquí en Brasil. En el caso de que alguien tenga interés, puede entrar en contacto. Tenemos varios grupos de diferentes países y siempre que vienen aquí compartimos un poco mi filosofía, compartimos un poco la ciudad en sí. La mayoría de los dentistas, de los colegas, de los amigos que vienen a pasear y se quedan algunos días, hacemos un pequeño workshop hands-on, demostración paciente en vivo. Entonces, aquellos que tengan interés pueden entrar en contacto conmigo y podemos armar algo bien, como dicen en Argentina, algo bien copado. Bueno, doctores, este caso clínico, como les comenté, siempre intento escoger el color, los dientes bien hidratados, coloco la cantidad que les comenté, más o menos 1/4 de vuelta en cada región, coloco más o menos una cantidad de 0,5 a 0,7, 0,3, ¿sí? En cada región para poder elegir la saturación y elegir también cuál colocar en cada región. Doctores, como les comenté, saturación, mientras más adulto es el paciente, más saturado. Y el matiz, si no es A, es B. Ahora sí, ¿de cuál marca ustedes van a utilizar para crear su función? Como les comenté a ustedes, existen las resinas opacas, las resinas de cuerpo y las resinas de translúcidos. Entonces, doctores, comenzamos primero removiendo de la restauración antigua. En este caso, hice mi planificación previa con algún tipo de encerado y después de eso hacemos nuestra remoción con las resinas compuestas. Me gusta mucho utilizar multilaminadas, intentar siempre verificar con sondas exploradoras. Y después, en este caso, decidí hacer un aislamiento relativo. Como les comenté, me gusta mucho utilizar el teflón para hacer la retracción y para evitar que el fluido clavicular salga. Como les comenté, esto solo lo hago en casos de adhesión, para hacer impresiones sí o sí, o escaneamientos sí o sí con hilo retractor. Esto es solo para adhesión, para evitar que el fluido clavicular salga o para evitar que después se me haga difícil remover el hilo retractor que se va a embarrar con el adhesivo, ¿sí? Una vez que hicimos nuestro aislamiento, y aquí vamos a ver, aquí hice el encerado, coloco mi llave palatina de silicona, nuestro encerado, comenzamos a hacer nuestro proceso adhesivo. Como les comenté, me gusta mucho hacer una pequeña abrasión, abrir los prismas del esmalte para poder crear un buen padrón de grabado y después que exista una adhesión más ideal. Tenemos aquí otro caso. Muchos me preguntan en el liceo, entonces por palatino, la cantidad que vamos a colocar, ¿cuánto que va a ser? Lo ideal es que coloquemos 0,5, alrededor de 0,3, 0,5. Esto va a depender mucho de la cantidad que quieran colocar y cuál color colocar. Entonces, muchos colocan trans,
¿sí? ¿Por qué? Porque la intención aquí es que el que cree un efecto grisáceo, que cree un efecto de profundidad, entonces en esta región utilizar trans. Pero no se olviden, doctores, que si colocamos trans en vestibular también y en palatino, se va a crear una región de mucho trans. ¿Qué es lo que va a hacer esto? Esto va a crear esa sensación de profundidad, de grisáceo, ¿sí? Entonces, doctores, en el caso que ustedes quieran crear eso, háganlo. Recuerden, doctores, que cada vez los pacientes quieren menos grisáceos, menos bordes incisales naturales. En el caso de que no lo quieran, tengan mucho cuidado que donde se juntan los dos ríos, donde se juntan los dos trans, van a crear una cantidad de más o menos 1 milímetro de trans, y esto va a hacer que su resina quede muy grisácea. ¿Por qué grisácea? Porque existe mucho translúcido y hace que se cree una profundidad, y como hay un fondo negro, esa profundidad va a crear bastante grisáceo, ¿sí? Y esta resina que van a colocar en palatino tiene que ser una resina de alta carga. Como les comenté, es donde más va a sufrir la resina. Entonces, en esos casos es necesario colocar algún tipo de resina que tenga alta carga. Algunos autores comentan que los trans tienen ligeramente menos carga que otras resinas. Por ejemplo, el de Coltene, tal vez el cuerpo tenga un poco más de carga, porque sí, la carga, si ustedes se dan cuenta que las resinas trans son ligeramente más chiclosas, porque su función es de tener más brillo, ¿sí? Ellos tienen ligeramente menos carga, sí, siempre va a ser un poquito más chiclosa. Entonces, algunos doctores les gusta colocar un cuerpo, ¿sí? Una resina de cuerpo, porque ellos son ligeramente, tienen más carga para evitar que existan fracturas todo el momento. En el caso de que coloquen un cuerpo, es obligatorio colocar un pigmento azul, porque el pigmento azul va a crear esa sensación de translucidez, esa sensación de translucidez de grisáceo, ¿sí? Doctores, pigmento azul hay que colocar en poquísimas cantidades, ¿sí? Entonces, palatino, yo creo que quedó bastante claro que es colocar una resina ya sea translúcida o ya sea de cuerpo. En el caso de que sea cuerpo, colocar un pigmento para que le quede ligeramente más grisáceo, ¿sí? Y siempre intentar utilizar una resina que tenga alta carga, ¿sí? Me gusta mucho utilizar estos tipos de matrices, matrices metálicas que todo el mundo, que todos los dentistas tenemos, ¿sí? Comenzamos a reconstruir nuestras proximales. Si usted me pregunta, Eliseo, ¿qué cantidad colocamos? Doctores, para un central con 1/4 de vuelta, les queda más que suficiente para las dos caras proximales. Y ahí viene el color. ¿Cuál sería el color más ideal? No utilizar una resina muy opaca, ni utilizar una resina muy translúcida. Si la resina es muy translúcida, le va a quedar grisáceo. Si la resina es muy opaca, él va a resaltar demasiado. Entonces, controlar siempre, utilizar una resina que sea más de cuerpo. Entonces, doctores, muchos me preguntan, Eliseo, ¿cuál resina sería? Doctores, eso va a depender 100% de su escala, ¿sí? Miren aquí, yo tengo mi escala y yo sé en cuál región utilizar cuál, porque yo hice mi tarea, mi deber, de saber quién es el que más opaca y quién es el que menos opaca. ¿Sí, doctores? Entonces, yo creo que esta es la llave de saber cuál utilizar en cada región para saber poder identificar en ese momento cuál utilizar. Entonces, doctores, evitar los opacos, evitar los translúcidos, utilizar resinas de cuerpos, ¿sí? Y siempre no emocionarnos y llevarnos esa resina proximal hasta por encima de la cara vestibular, porque después tenemos que colocar una capa de translúcido.
Una vez que tenemos ya la cara palatina lista, después la cara proximal, colocamos nuestras resinas de opaco, la cantidad que ustedes saben que es su resina opaca. Vamos a suponer, si ustedes me preguntan con cuánto opaca la resina Everglow de Coltene, él comienza a opacar a partir de 0,5. Entonces yo tengo que colocar 0,5 por lo menos. Por lo menos. Ah, Eliseo, ¿puedo terminar con todo lo opaco y después no colocar cuerpo? Sí, pero eso depende de cuál es el color final que ustedes quieren. Entonces, en este caso, coloqué 0,5 de opaco de Everglow Coltene y después coloqué un cuerpo. ¿Qué cantidad de cuerpo coloco? Intento de casi terminar por completo el diente, y el translúcido va a ser la última capa. Eliseo, ¿es necesario colocar un translúcido después para finalizar? Yo les recomiendo que sí, porque el translúcido mantiene más el brillo, porque está hecho para crear una translúcida, para tener más brillo, tiene menos carga, entonces el brillo se mantiene por más tiempo, ¿sí? Entonces, doctores, la cantidad que vamos a colocar, lo mismo les digo, depende de la translucidez de su resina. Si su resina comienza a translucir a partir de 0,2 o 0,3, coloca esa cantidad. Aquí la clave es no pasarse de 0,5. Si usted coloca más de 0,5, le va a quedar totalmente gris. Le va a quedar totalmente gris. Entonces, doctores, aquí en este caso, yo terminé con cuerpo, comencé con opaco, coloqué 0,5 de opaco, después coloqué 0,3, 0,4 de cuerpo y terminé con 0,2, 0,3 de translúcido. Ah, Liceo, ¿cómo saber cuál translúcido utilizar? Coltene tiene dos translúcidos, uno que es Trans BL y Trans. El Trans lo utilizo cuando me gusta el color final. Yo sé que llegué a cuerpo y en cuerpo terminé. Ok, me gustó, excelente, aquí voy a terminar. Cuando llego aquí y veo que me faltó, quiero dejarlo un poquito más, con un poquito más blanco, ahí sí utilizo un Trans BL. Entonces la decisión del translúcido se la hace al final. Si uno quiere utilizar uno que tenga mucha translucidez o poca translucidez. Y sí, doctores, aquí la cantidad que hay que colocar es máximo 0,5. Máximo 0,5. 0,3, 0,4 sería lo más ideal. ¿Sí? Entonces, doctores, también tengan en cuenta que algunos translucen más, otros translucen menos. Y después me gusta mucho finalizar colocando glicerina para inhibir el oxígeno y poder sellar la resina por completo. Y después hago mi acabado y pulido con discos en incisal, y siempre en cervical intento de hacer una reducción y remover completamente en cervical sin dejar ningún tipo de exceso, ya sea con una multilaminada, multi hojas o de varias láminas, de varias hojas, que sería lo más ideal, ¿sí? Y así, en este momento, siempre intentamos de crear la texturización. Doctores, cada vez pacientes quieren menos textura. Esto hoy en día es una práctica diaria que lo hago. Pregunto al paciente si desea que se hagan texturizaciones. Recordando, doctores, que el brillo final, ¿sí?, que les comenté, va a depender mucho de la superficie. Si la superficie es más recta, menos va a brillar más. Se va a ver menos natural, eso sí. Entonces, hoy en día intento siempre preguntar a los pacientes si desean hacerse, si aceptan hacer este tipo de
caracterización que desde mi punto de vista biológico, yo creo que sería lo más interesante, ¿sí? Entonces, doctores, después terminamos con nuestro pulido y brillo. Doctores, hasta ahora hablé bastante de resinas compuestas. Quisiera hacer un paréntesis. Siempre me gusta mencionarlo, que todas las resinas compuestas que utilizamos son polimerizadas. Entonces, muchos me preguntan, Eliseo, ¿cuál es la resina más ideal? ¿Cuál es la mejor resina? Desde mi punto de vista, más importante es la fotopolimerización. No basta tener la mejor resina si su polimerización no es 100%, no es 100% o cerca del 100%. Entonces, doctores, invertir en una buena lámpara, yo creo que sería lo más esencial hoy en día en la odontología moderna, en la odontología de polimerización de monómeros a polímeros, de conversión de polímeros a polímeros, yo creo que sería lo más importante. Entonces, doctores, antes de hablar de resinas compuestas, antes de comprar, yo creo que sería interesante que ustedes inviertan en la parte de lámparas para poder llegar a polimerizar y que sus resinas se mantengan con el mismo brillo o resistencia por más tiempo, que tengan más longevidad gracias a su mayor conversión de monómeros a polímeros. Doctores, tenemos aquí otro caso. Es un caso de diente oscurecido. Sí, como les comenté, necesitamos saber la cantidad que vamos a colocar. Siempre tener en consideración que para cambiar forma y color necesitamos, en dientes pigmentados necesitamos más espacio. No es posible que dos cuerpos ocupen el mismo espacio. Entonces, en algunos casos, hacemos algunos tallados, creamos espacio. Eliseo, en todos los casos, ¿tú tallas? No. En la mayoría de los casos es posible hacerlo solo aumentando la cantidad, porque el diente, por ser el aumento en vestibular, permite el aumento, pero si tiene que evitar que no haya sobrecontornos en cervical. Eso sí es lo más importante. No se puede violar el espacio biológico. Entonces, en el caso de que necesitamos espacios, hacemos nuestros tallados. Existen varias técnicas para poder hacer un tallado con control, ¿sí? Entonces, doctores, en caso de querer cambiar forma, color en diente pigmentado, necesitamos una cantidad mínima de 1.2 milímetros. ¿Por qué? Porque van a entrar en ese momento, van a entrar ¿quiénes? Van a entrar el opaco para opacar, el cuerpo para dar el cuerpo y el translúcido para dar el brillo o para que el de atrás, el cuerpo, aparezca un poco más. Entonces, para todas esas capas es necesario crear espacio y este número puede cambiar drásticamente dependiendo de su resina. Si su resina opaca con menos cantidad, sí, podemos desgastar menos. Si su resina consigue crear el color que ustedes quieren, dar el cuerpo que ustedes quieren, podemos bajar este número ligeramente a 1 milímetro tal vez, ¿sí? Entonces la cantidad va a depender mucho de cuál es su objetivo. ¿Querer cambiar forma, color o forma y color en dientes pigmentados? Como les comenté, siempre hacemos nuestra elección de color directamente en la boca. Y sí, en algunos casos colocamos pigmentos opacificadores o algunos le llaman maquillaje. En Brasil le hacemos un pequeño maquillaje, colocamos opacificadores y creamos una pequeña capa para intentar de maquillar lo máximo posible. Siempre lo hacemos de esta forma irregular, porque si ustedes lo hacen muy irregular,
muy perfecto, generalmente ese diente les queda con mayor opacidad que el diente que van a querer imitar, ¿sí? Siempre acordándonos que intentar de utilizar opacificadores que sean del color opuesto. Aquí tenemos aquí el sistema de Munsell. El color opuesto va a ser siempre un rojizo. Este es un blanco rojizo ligeramente, ¿sí? Y porque el diente es ligeramente amarillo verdoso. Entonces, estos serán los colores que intentaríamos siempre de elegir. Existen varios opacificadores y después de esos estratificamos. Como les comenté, hicimos una estratificación, les demostré una estratificación que es horizontal, ahora va a ser una estratificación vertical. ¿Por qué? Porque en cervical siempre va a ser ligeramente más opaco y saturado. Entonces utilizamos siempre una resina un poquito más saturada y opaca en cervical. Entonces podemos ver aquí, colocamos nuestra resina opaca, después opaco, ligeramente más saturado y después colocamos un cuerpo menos saturado. Y finalizamos después con un translúcido. Como les comenté, el translúcido lo elegimos en el último momento, en el momento en que nosotros decimos, bueno, mi color me quedó bien, yo voy a querer que ese color que me quedó trasluza bastante. Entonces colocamos en pequeñas cantidades un trans que sea trans, bien trans. Si ustedes me preguntan del Everglow Coltene, utilizo un trans. Si fuera, no me gustó, quisiera dejarlo un poquito más blanco, me voy para Trans BL. Un trans menos trans, menos opaco, menos translúcido, un poquito más opaco, ¿sí? Porque tiene un poquito más de color en sí. Y después, una vez más, siempre recomiendo que se converse con el paciente en el caso de que se quiera hacer este tipo de texturización. Doctores, cuando hacemos el pulido, la secuencia final, yo les recomiendo que siempre respetemos nuestras revoluciones por minutos para evitar sobrecalentar y también para evitar que se desgaste por completo estas pequeñas gomas. Y sí, hay que mantener la secuencia. Doctores, muchas veces los colegas me preguntan si es necesario respetar estas revoluciones. Es necesario, es obligatorio respetarlas y también obligatorio respetar la secuencia. Y me gusta mucho, después de tener un pulido, el brillo final, hacerlos con estos dos instrumentos que a veces ni necesitamos utilizar pastas de brillo. Tenemos otros casos que son un poquito más complejos. ¿Cómo estamos de tiempo? ¿Sí? Casos de manchas de hipoplasia del esmaltes, sí, se ha intenté de todo, intenté infiltración, intenté también clareamiento, intenté todo y hasta microabrasión, si es posible, y siempre identificamos si en palatino se ve la profundidad en el diagnóstico y podemos ver que sí existe una profundidad bastante interesante y que con microabrasión y con infiltración no conseguimos cambiar, modificar estéticamente. Entonces creamos espacios para mis masas que voy a colocar en esa región, las masas en cantidad que voy a colocar, ¿sí? Como yo conozco mis resinas, como yo conozco las resinas de Coltene, de Everglow, con cuánto va a opacar y con cuánto va a traslucir, yo puedo ya prever cuánto necesito de espacio, entonces ya calculo con mi fresa y comienzo a hacer mis desgastes, comienzo a crear el espacio para esas resinas y sí,
coloco una fresa en forma de llave para crear, ¿qué cosa? Para crear el bisel. Una vez que creamos el bisel, doctores, mientras el bisel es lo más comprido, lo más extenso, él va a dar un camuflaje mejor. Y comenzamos a colocar la cantidad. Podemos ver tranquilamente en esta fotografía que vamos a necesitar opacar esta región. Como les comenté, los opacos de Coltene tranquilamente podemos utilizarlas a partir de 0,5 y ya hace su función de opacar. Entonces aquí coloco 0,5 y después el resto lo dejo con 0,2, porque yo sé que los trans de Coltene a partir de 0,2, 0,3 es más que suficiente. Entonces, ¿qué cantidad de cuerpo voy a colocar? Voy a colocar más o menos 0,5. ¿Sí? Entonces, doctores, esos números que les estoy comentando a ustedes es más que todo para que ustedes vean que dependiendo de la marca de resina que ustedes tengan, después de hacer sus muestras, ustedes consigan saber con qué cantidad hace su función de opacar o de traslucir. ¿Sí? Una vez que tenemos eso, comenzamos a aplicar y comenzamos a colocar aquí nuestras masas. Creo que hay un micrófono abierto. Bueno. Sí, entonces ya sabiendo la cantidad, conociendo mis resinas, con qué cantidad colocar, yo puedo simplemente desgastar la cantidad suficiente y comenzar a estratificar. Tenemos aquí otro caso, un caso un poquito más diferente, tal vez con una dificultad un poquito mayor. Hacemos previamente nuestra guía de silicona antes de remover la restauración defectuosa con una llave de silicona, ¿sí? Y después hacemos nuestro bisel. Y sí, doctores, esto es algo que recomiendo bastante hoy en día, hacer un pequeño, con unas tiras de lijas, abrir los prismas del esmalte del proximal para que consiga tener un mejor padrón de grabado en esa región y para que exista también una mejor adhesión en esa región proximal. ¿Por qué? Porque en proximal es donde primero se pigmenta. Yo no sé si a usted le ha pasado, pero donde yo más veo pigmentación es en proximal y desde mi punto de vista es por no haber un buen padrón de grabado en esa región, ¿sí? Y como les comenté, me gusta mucho utilizar teflón para la parte cervical para evitar que el fluido cervicular salga por completo. Entonces, doctores, el sistema adhesivo me parece que hay que respetarlo, siempre intentando de colocar por lo menos 5 a 10 segundos en esmaltes, ¿sí? Siempre la aplicación tiene que ser activa. Personalmente, me gusta mucho utilizar adhesivos universales, volatilizamos y polimerizamos. Antes de polimerizar, eso sí, yo les recomiendo que primero apliquemos el adhesivo, después coloquemos, después volatilicemos y después de volatilizar, antes de polimerizar, colocar esta banda de celuloide. ¿Para qué? Para que no se haga un acúmulo de resinas de adhesivo en esta región. Esto va a ayudar para que después nuestras matrices puedan entrar tranquilamente
porque si no, vamos a tener que pasar un hilo dental y después vamos a reventar toda la encía. Entonces, doctores, comenzamos nuestra rectificación. Como les comenté, puede ser una resina de alta carga, de preferencia, puede ser un translúcido, en este caso, o puede ser un cuerpo, ¿sí? En el caso de que sea cuerpo, utilicemos después pigmentos. Y como les comenté, para reconstruir en Proximal me gusta mucho utilizar estas matrices segmentadas. Como les comenté aquí, intentar de colocar una masa que no sea ni trans ni opaca. Trans va a quedar muy gris, opaca va a quedar apareciendo mucho, que sea de una media opacidad y de media translucidez. Entonces sería un cuerpo. Ahí, doctores, tienen que ver ustedes en su pastillero, en sus resinas, cuál consideran ustedes cuerpo, ¿sí? Y después colocamos nuestros opacos para opacar y después colocamos el cuerpo y terminamos con translúcido. Doctores, estas palabras, cuerpo y translúcido, opaco, desde mi punto de vista son los más, menos confundibles si nosotros comparamos con dentina y esmalte. ¿Por qué? Dentina y esmalte nos hace creer que la dentina, el esmalte es como si fuera, como si fuera un translúcido, pero existen esmaltes que se parecen a dentinas de otras marcas. Por esa confusión, yo hoy en día intento de no decir más esas palabras para resinas compuestas. Utilizo palabras de opaco, cuerpo y translúcidos, que me parece que sería lo más ideal para comunicarse entre los colegas, ¿sí? Después de eso, aplicamos nuestro trans y finalizamos. Como les comenté, doctores, siempre en cervical intento utilizar algunas fresas bien delicadas. En este caso son las de Atech, son de granulación ultra fina. Esta parte, desde mi punto de vista biológica, es la más importante. Y sí, después hacemos nuestra texturización, nuestro acabado y pulido. Doctores, ¿cómo estamos, doctores? Entonces, quisiera dejar bien claro, yo creo que dejé una pequeña reseña para ustedes, que la estratificación es horizontal y vertical, siempre intentando de buscar entender la función de cada resina. El opaco sirve para opacar, y con qué cantidad va a depender de sus muestras que ustedes hagan para saber la cantidad exacta a utilizar para conseguir crear su función. Los participantes de nuestros cursos traen sus propias resinas y salen con sus propias recetas, porque sí, yo sé que tenemos aquí 214 participantes, casi 300, ¿sí? Todos los dentistas tienen más de 3 marcas en su consultorio. Entonces, por ese motivo, es necesario identificar la opacidad y translucidez de cada resina de ustedes, y con esa forma saber utilizar la cantidad y la masa en cada región. Como les comenté, siempre cervical es ligeramente más saturado y en cervical ligeramente más translúcidos. Yo creo que quedó bastante claro, doctores. Para finalizar, concluyendo, yo creo que quisiera dejarles esta pequeña conclusión, que siempre tenemos que definir el objetivo que queremos. Si queremos cambiar forma y color, en dientes pigmentados, ¿cuál es nuestro objetivo? Porque dependiendo del objetivo, sabemos que necesitamos cierta cantidad para crear nuestro objetivo. Y yo creo que quedó bastante claro que
cada resina que ustedes tienen, tenemos que clasificarla según su opacidad y translucidez, según el valor. No es el matiz ni la saturación, no es el croma, es el valor lo que más tenemos que enfocarnos. Intentar de olvidarnos de la palabra dentina de esmalte, utilizar nomenclatura más genérica, opaco, cuerpo y translúcido. Yo creo que quedó bastante claro y quisiera finalizar esta pequeña plática dejando siempre estas reseñas que me gustan. El esfuerzo y la disciplina superan al talento cuando el talento se esfuerza. La disciplina siempre vencerá al talento. Recuerde, siempre que de dónde estamos ahora es el resultado de dónde venimos, pero para dónde vamos dependerá de dónde escojamos ser parte este momento. Muchas gracias, Marcelo. Lo felicito mucho por este evento. A Coltene también. Yo creo que Coltene, esta parcería que hacemos, agradecerlo a Lucas, a Sandra, que está en Argentina. Sinceramente, el apoyo de ellos es siempre inmenso para mí. Y agradecer a todos ustedes, colegas. Espero que algún día pueda conocer a cada uno de ustedes y estar tal vez compartiendo un poquito más de esta parte que es hermosa, que es la odontología. Agradezco mucho a todos, que tengan un excelente día y muchas gracias. Nuestra historia comienza en Alstaten, Suiza, con un puñado de productos de inmejorable calidad. El sueño fue creciendo y con él cruzamos fronteras de innovación tecnológica, geográficas y generacionales. Con la vocación de servir a la comunidad odontológica con productos de calidad que contribuyan a la salud bucal de sus pacientes, alcanzamos grandes resultados y hoy estamos presentes en más de 180 países del mundo. Nuestro liderazgo en Latinoamérica y el Caribe se basa en 3 pilares: productos confiables e innovadores, el mejor equipo de distribuidores de la región, que nos vincula con odontólogos de 27 países, y una historia de interrelación con las escuelas odontológicas, hoy denominada Colten School Program, que dio origen al foro educativo Colten School e-Forum, una plataforma e-learning y un puente de comunicación entre las escuelas y la comunidad odontológica latinoamericana. Nuestra contribución a la educación continua y evolución profesional de los odontólogos de cada rincón de la región. Unimos Latinoamérica con el resto del mundo, sirviendo a cientos de universidades, miles de odontólogos y millones de pacientes. En Colten sentimos a Latinoamérica como un todo, una región única, diversa, pujante y entrañable. Porque en Colten somos Latinoamérica.